llores sin cesar en la senda escarpada, aunque mi ser lastimado de dolor casi fenezca, aunque el mundo me aborrezca, yo tomaré tu cruz, atado estoy a ti, en vida o muerte te glorificaré. Quita ahora mi ansiedad, no me olvides que perezco. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Más allá del horizonte, yo tomaré tu cruz, atado estoy a ti, en vida o muerte te glorificaré. Sé que miserable soy, necesito de tu ayuda. Extiende tu mano santa, mi Señor, mi buen Maestro. Sé que a ti yo pertenezco, yo tomaré tu cruz, atado estoy a ti, en vida o muerte te glorificaré. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches a todos los que me escuchan en los diferentes horarios y en los diferentes países. ¿Cómo están ustedes? Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Bendecido sea el Señor en este día de hoy. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no bendecirle? Si Él es bueno, si un día más nos permite con vida, con salud, y aunque estemos enfermos, con vida. Así que gracias al Señor por eso. Bendito es el Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan en este día de hoy, desde acá, desde Chile, Santiago, desde este largo y angosto país llamado Chile. Bendito sea el Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos de Latinoamérica, de Europa y de las distintas partes que nos pudieran estar escuchando. Bendecido sea el Señor en esta mañana. Tengo ganas de cantarles para saludarles, fíjese. Lo voy a hacer. ¿Qué me impide, verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué me puedes tú contar? ¡Qué alegría de volvernos hoy a ver! Tú y yo en comunión, alabando al Redentor. ¿Cómo estás? ¿Qué me puedes tú contar? Amén. Una forma distinta de saludarles. Mi Señor les bendiga, mis hermanos. En esta mañana me siento contenta, agradecida del Señor porque me permite estar mejor.
El martes estuve haciendo el programa, hermanos, terminé de grabar y me resultó difícil poderlo subir. Estuve como a ratos tratando de, de subirlo. Fue un día donde lloré mucho, hermanos. Lloré mucho. Nunca en mi vida había llorado tanto por un dolor. Y si se preguntarán ustedes de qué, de muela, imagínense. Nunca me dolieron las muelas del juicio, que le llaman. Me vinieron a doler ahora, adulta, ya pasaba los 40 años. Y claro, se me había caído una trepadura hacían varios meses y lo postergaba y no quería ir a remediar ese asunto. Y claro, fue terrible. Mi pobre esposo ahí consolándome, atendiéndome. Fue el día en donde nunca me había arrepentido tanto de mis pecados y había pedido perdón por todo. Si a alguien le ocurrió eso con la muela del juicio, a mí me ocurrió con otra, pero ahora me da risa, pero en su momento, caramba, que me causó dolor. Y fui al odontólogo y claro, tenía ahí una infección que por supuesto me fue remediada. Pero bueno, gracias al Señor, contenta porque me sirvió para estar a las plantas del Señor. Cada vez que me venía el dolor fuerte y con lágrimas, pero a borbotones, me arrodillaba y oraba al Señor y le pedía perdón por mis pecados. Le pedía perdón y misericordia, que me llevara el dolor y que vine a dormir a las 4 de la mañana. Claro, con medicamentos, con tanta cosa, analgésicos en la zona. Pero bueno, mis hermanos, todo lo permite el Señor porque Él nos lleva a reflexionar de distintas formas y hay que tomarlo de buena forma las cosas, por hermano. Todo lo que permite el Señor es para bien. Una sensación de ponerme en el lugar de los bebés, hermanos. ¿Cuánto lloran cuando les están saliendo los dientes? Y qué terrible, un dolor físico que me tomaba con el oído. Menos mal que no fue con fiebre ni con dolor de cabeza, pero me hizo llorar. Y mirando para atrás me daba pena de verme yo misma. A veces sí, me miraba en el espejo, me daba pena de verme yo misma. Pero bueno, a cosas anecdóticas, soy tan humana como ustedes, no porque esté detrás de una radio y yo no siento dolores, no siento pena, no siento tristeza, o porque soy cristiana estoy exenta de dolor, ¿no, hermanos? Yo me muestro trato de mostrarme como soy, no angelizarme, como decía, como consejo un profesor de homilética, no se angelicen ante los demás. Y eso caló hondo porque es verdad. Bendito es Dios para siempre. Y aquí estamos pues con ustedes en este programa. ¿Qué les parece, mis hermanos, que nos vamos a otro temita musical para luego empezar la oración y la lectura de la palabra del Señor que va a estar en el libro de Joel? Vamos a hablar del profeta Joel hoy día. Que el Señor les bendiga. Salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será.
seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su propio con él llevaré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Ahí estaba el cuarteto Exaltad con la alabanza en un monte Calvario diviso una cruz. Hermosa alabanza. Amén. Bendita alabanza. Cada vez que escucho alabanzas que hablan de la crucifixión de Cristo, me compunge el corazón. Bendito es Dios. Bien, mis hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor, por este hermoso día de vida, por este hermoso día de salud. Gracias por el amor inmenso que nos tienes de guardarnos, de protegernos, de guiarnos, de corregirnos, de enseñarnos. Gracias, Señor, porque nos trajiste de las tinieblas a esta luz admirable. Gracias, Señor Dios, porque nos has hecho tu Hijo. El solo hecho de creer en ti, nos hemos convertido en hijos de Dios. Tu palabra dice en San Juan 1:12, y a todos los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¡Qué gran título! ¡Qué gran título! Bendito es Dios. Gracias, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Bendito es el Señor. En esta mañana, eterno Dios, yo te pido por todos los que están trabajando en esta mañana en sus respectivos hogares, en oficinas, otros en la locomoción colectiva, otros en trabajos peligrosos, sea en lo que sea que están tus hijos. Te pido que en tu gran amor tú los protejas, los guardes, los libres de peligro, de accidente y de tentaciones. Que ellos puedan ser fieles proclamadores de tu palabra y hacedores de ella. Guárdanos, Señor. Permite que este sea un día de victoria, un día de bendición para muchos. Guarde a los niños, guarde a los bebés que están en gestación, guarde a las madres que están embarazadas y que están padeciendo enfermedades. Señor, acuérdate de ellas. Aquellos que padecen cáncer, hay una pequeña criatura de Perú
del país de Perú que padece un cáncer, Señor. El hombre puede decir muchos dictámenes, pero tú no has dicho la última palabra. Ellos han clamado a ti. Tu palabra dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Bendito es tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por esta misericordia. Te pido bendición en esta mañana y que dirijas mis labios para entregar la verdad de tu palabra. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a la lectura de la palabra del Señor que está en Joel capítulo 2, versículo 32. Está en Joel capítulo 2, versículo 32. Y dice así: y todo aquel que invocare, la leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Padre, he dado lectura a tu palabra. Necesitamos meditar en ella y que podamos desglosarla para poder tener un conocimiento más acabado de lo que el profeta nos está diciendo. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dice aquí que todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Quién era o quién fue el profeta Joel? No hay mayor explicación de su vida, no hay mucho conocimiento de él, pero los eruditos han averiguado ciertas cosas que no dejan de ser claras. Lo que sí que su nombre significa Jehová es Dios, eso significa Joel, y está catalogado dentro de los profetas menores. Como siempre les digo, no es menor debido a la calidad de su mensaje, sino a la brevedad de su contenido en el libro. La Biblia no provee mucha información en cuanto a este profeta de Dios, pero en base a la evidencia interna, algunos comentaristas han sugerido que Joel probablemente fue un profeta de culto, un profeta del templo. Uno de sus ministerios debe de haber sido el proveer respuestas a las preguntas que la gente se formulaba frente a la adversidad en aquella época. Aunque este pequeño libro presenta varias dificultades para el intérprete, dos de las principales dificultades tienen que ver, primero, con la fecha del ministerio del profeta, y segundo, con la naturaleza de las plagas de langosta a la cual alude en este libro. En cuanto a la fecha del ministerio de Joel, se han propuesto mayormente tres opciones. Algunas sugieren que Joel llevó a cabo su ministerio profético durante el reinado de Joás en Judá cerca del año 835 antes de Jesucristo. Uno de los argumentos principales que se presentan a favor de esta fecha tiene que ver con el hecho de que las descripciones ofrecidas en el libro concuerdan con la época del preexilio. Los enemigos mencionados no son los que ocasionaron el exilio del pueblo de Dios como Asiria y Babilonia, sino de los países preexílicos, que fueron Fenicia y Filistea, etc. Otros proponen que Joel profetizó en el período después del exilio, o sea, post-exílico, específicamente durante el período persa. Se cree que alrededor del año 400 antes de Jesucristo. El hecho de que no se mencione ningún rey, ni el reino del norte como Samaria, se toma como pauta para señalar que todo aquello ya no existía ese país. En ese sentido, Israel es un término que se usa en referencia a Judá en este caso, y no al reino del norte, lo que no hubiera sucedido si Israel aún hubiera estado en existencia. Además, parece ser que los sacerdotes son los líderes de la nación, algo que solo sucedió hasta después de la restauración de Judá a Palestina, en tiempos del post-exilio. Llama la atención, sí, el capítulo 3:1, donde parece indicar que la cautividad había tenido lugar, aunque
A decir verdad, puede haber otra explicación para ese versículo, ya que el papel de los griegos como tratantes de esclavos, es que está en el capítulo 3, versículo 6, también es un factor fundamental para establecer una fecha. Y como tercera opción, la fecha intermedia ubicaría en el ministerio de Joel en los últimos días de Judá, antes de la deportación a Babilonia, por ahí por el año 587 a.C., probablemente durante la época de Jeremías, entre el año 610 y el año 600 antes de Jesucristo. El argumento principal que esgrime aquí es que el pueblo judío sufrió una tremenda devastación en manos de Babilonia. Lo difícil es explicar la mención de los griegos en el capítulo 3, versículo 6. Y varios arameísmos, varias palabras arameas que contiene el texto original, lo cual también se aplicaría a la primera propuesta de que pudo haber sido, que existió en el reino de Joás antes del exilio hacia Babilonia. Pero yo me quiero concentrar en esta hora en el capítulo 2 y hacer un paralelismo con los hechos. El versículo 32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Este versículo fue dicho en el contexto de la profecía del derramamiento del Espíritu Santo. Es una profecía batídica. ¿Qué quiere decir batídica? Me encanta explicar el significado de las palabras. Quiere decir que es una profecía que vaticina o que predice lo que va a ocurrir. O sea, en el fondo fue en aquel tiempo esta profecía una profecía escatológica para aquel tiempo. Porque esto no ocurrió en aquel tiempo. Iba a ocurrir. Y si nos vamos al libro de los Hechos en el capítulo 2, ahí nos explica textualmente que el acontecimiento que ocurrió en el aposento alto alude directamente a la profecía de Joel en el discurso de Pedro. Y Pedro dice, cuando ocurrió este acontecimiento, Pedro hace su primer discurso y alude a esta profecía y dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Con esta cita bíblica de Joel parte el discurso de Pedro y le habla a los varones israelitas y le empieza a exponer el Evangelio de Jesucristo. Y aquello ocurrió. Aquello se cumplió, el derramamiento del Espíritu Santo como lenguas de fuego, cuando estaban todos reunidos unánimes. En el aposento alto habían 120 personas aproximadamente, y ahí hubo este gran derramamiento. Y aquella profecía escatológica de Joel fue cumplida. Pero en el versículo que me quiero enfocar, hermanos, es en el versículo 32, donde dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. O todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice el apóstol Pedro. Señor, le dice el apóstol. ¿Qué significa invocar? Invocar significa pedir auxilio, significa llamar, significa clamar. Y aquí hay una promesa de nuestro Dios. Todo aquel que clamare, que llamare, que pidiera auxilio,
al Señor será salvo, porque Él no es sordo al gemido de todo aquel que clame, de todo aquel que pida ayuda a Dios. Tenemos la promesa de nuestro Dios de que toda persona que pida auxilio al Señor Dios Todopoderoso será salvo. Qué importante es esto, porque muchas veces limitamos la salvación solo a los creyentes, solo a los cristianos, a los que sirven a Dios. Pero aquí dice, y todo aquel del país que sea, de la lengua que sea, de la tribu, de la nación, de lo que sea, si clama, gime o llama por ayuda, el Señor le va a salvar. Sea cual sea la situación en la que estés, Él te va a salvar. Él te va a brindar ayuda en ese momento más difícil. Alma querida, tú que me estás escuchando por primera vez, o tal vez por repetidas veces, quiero que sepas una cosa, que todo el que clama por ayuda al Señor será salvo. Si estás pasando por un momento difícil, alza tu mirada a los cielos y clama a este Dios, y Él te ayudará. Porque Él no se hace sordo al gemido, al clamor del que le necesita. Porque ese clamor, ese llamado traspasará los cielos y llegará el Señor en tu ayuda, enviando sus ángeles para socorrerte de algún peligro, para ayudarte, para defenderte, para consolarte o para brindarte su perdón. Eso quiero que te quede claro. Lo dijo el profeta Joel en aquel tiempo. Todo aquel que invocare, clamare, pidiera ayuda, auxilio, en el nombre del Señor será salvo. Bendito es Dios para siempre. ¿Qué nos dice Romanos 10:13? En Romanos 10:13 nos dice lo siguiente el apóstol Pablo, diciéndole él a los romanos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí está hablando de la justicia que es por fe. Si nos vamos a versículos más atrás, dice el apóstol Pablo desde el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Mire qué interesante, es rico. O sea, Él nunca va a tener carencias de darle a todos los que le piden ayuda. Él siempre es inagotable. Es rico para todo aquel que le invoca, para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo pues, dice el apóstol Pablo, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esta profecía la dijo Isaías y también la dijo Nahum. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Nosotros como radio tenemos un deber de anunciar el evangelio de la paz. ¿Y cómo van a invocar a Dios a aquel en el cual no han creído? Primero hay que creer. Porque si yo le pido ayuda a alguien superior a mis fuerzas, superior a lo que yo estoy viendo, que nadie más me puede ayudar que Dios, si yo estoy clamando a Él, quiere decir que Él, porque creo que Él es el único que me puede ayudar. Si le estoy pidiendo auxilio en momentos tan difíciles,
porque no hay nadie más que lo haya suplido, nadie más que me haya podido ayudar. Entonces alzo mi mirada a ese ser más superior que mi fuerza y alguien que me pudiera ayudar, echando mano a la fe en uno más poderoso. Entonces, ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? Pues sepa usted que el Señor Dios va a ser a tu favor, te va a auxiliar cuando tú le clames con el corazón y le creas con el corazón. No es una fe intelectual, tiene que nacer de tu alma. No es una fe intelectual, créeme que no. Tiene que nacer ese clamor de tu alma, en gemir, en clamar, en pedir ayuda al Señor, en pedirle auxilio. No parte con solo declararlo con la boca y decir así como un mero rito, una mera repetición de un papagayo, no. Tiene que nacer este clamor de tu alma, de esa esencia divina que Él puso en ti. Y Dios va a reconocer tu voz porque Él permitió que vinieras al planeta. Él permitió que tú nacieras y Él te tenía escogido desde antes de la fundación del mundo. Bendito es Dios para siempre, porque Él no es sordo, porque Él no es mudo. Él habla al corazón y al alma. Y Él atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Qué importante es humillarse a las plantas del Señor. Qué importante es pedir su auxilio. Él no se va a hacer el sordo porque va a identificar tu voz de donde quiera que le estés clamando y pidiendo ayuda. Imagínese que si usted se pusiera a meditar en el profeta Jonás, cuando el Señor Dios le ordena ir a profetizar a Nínive, que de aquí a 40 días esa ciudad iba a ser destruida. Y como Jonás conocía la misericordia de Dios, no quiso ir, porque eran enemigos de Israel. Entonces dijo, no, si yo voy, capaz que este pueblo tema lo que yo voy a decir y se arrepientan, pues, y como Dios es misericordioso, va a escuchar y yo voy a quedar de mentiroso. Y la ley dice que todo profeta que profetice de presunción de su corazón, alguna falsa profecía, debe morir apiedrado. Entonces, no fue. Se compró un pasaje a Tarsis, a una isla, y para allá se fue. Y allá el Señor permite levantar una gran tormenta y toda esta gente era creyente en sus propios dioses y ninguno de sus dioses le obedecía. Me imagino que le clamaron a cuántos dioses ellos tenían e incluso botaron algunas cosas del barco para hacer más expedito a la fuerte tormenta en la que se estaba dando en el mar y ni aún así se aplacaba. Entonces echaron suerte y empezaron a ver, bueno, ¿quién es el culpable? Que este dormilón, este está demasiado tranquilo. Si este no se está inmutando es porque algo hay aquí. Todos estamos desesperados y echemos este. Y él lo echó y dijo, yo sirvo a Jehová Dios, le he desobedecido, así que échenme a mí. Y se aplacó el mar. Y lo recibió un pez. Se lo tragó un gran pez, dice la Biblia. Y dentro del vientre del pez, Jonás clamó a Dios. Y Dios le oyó. ¿Cómo sería el clamor tan sincero y genuino de su alma, que dentro de ese pez aún estaba consciente? Y clamó. Y Dios le escuchó. Así que déjame decirte que en cualquiera sea tu situación, el peligro de tu vida en el que estés, si tú clamas al Señor con todo tu corazón, Él te va a escuchar donde quiera que tú estés. Donde quiera que Él te va a escuchar. Veamos qué nos dice el profeta Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Capítulo 2 de Jonás. Y dijo, invoqué, o sea, clamé en mi angustia a Jehová, Él me oyó desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Era como
estar en la tumba ya. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, deshecho soy delante de tus ojos. Más aún veré tu santo templo. Las aguas rodearon hasta el alma. Imagínense, las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, o sea, de donde nacen los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en su santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, porque la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y lo vomitó en tierra. Bendito es Dios. Alabado sea su nombre, porque nuestro Dios, al que yo sirvo, Él no se hace sordo al clamor del necesitado. Él no se hace sordo al clamor del afligido. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así que, alma querida, tú que me escuchas, quiero que sepas que el corazón contrito y humillado, nuestro Señor no desprecia. Él espera que tú le pidas auxilio. Él espera que tú le llames. Él espera tu clamor. Él espera que tú le reconozcas como Dios, como el todopoderoso Dios, y Él te oirá donde quiera que estés. Clama al Señor. El profeta Jeremías, en una de sus profecías, dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito es Dios. Bendito es el Señor. Alabado sea su nombre. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vendrán días en los que tu alma se verá afligida y no hallarás a quién pedirle ayuda. Solo te quedará Dios y tendrás que alzar tu mirada y tu clamor. Desde lo profundo de tu alma, Él va a reconocer quién eres tú, porque Él te creó. Él permitió que nacieras, porque hay una esencia de vida que Dios la dio a todo ser humano. Y cuando uno le clama, viene vida. Viene vida de parte de Dios al alma. Por eso acuérdate de Dios, acuérdate. Y una vez que te hayas acordado de Él y le hayas clamado, sírvele. No te quedes con la ayuda que te haya brindado. Sírvele por gratitud y empieza a buscarle en oración, en ayuno. Empieza a consagrar tu vida y llénate de la palabra, porque ella ordenará tus caminos, ella te santificará. Porque ahí está la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere que hagamos. Fíjese que progresivamente Dios se fue revelando al hombre en el Antiguo Testamento. Nos presentó al Espíritu Santo que viene a los hombres por cierto tiempo y luego retornaba al seno del Padre. Esto está en Jueces 6:24 y en Jueces 16:20. El profeta Joel menciona el futuro advenimiento del Espíritu como un acontecimiento histórico, el cual ocurrió en los cristianos que creyeron en Jesucristo
allí en el siglo I. Está registrado en Hechos, por eso se llama el libro de los Hechos, porque fueron hechos, capítulo 2. Fueron hechos. Y vino para quedarse permanentemente. Su llegada sustituyó a Jesús. Desarrolló el más grande poder en la vida de los discípulos. Al principio, el Padre se nos reveló como el Creador y sustentador. Luego se nos reveló en el Hijo y vimos su gloria. Estuvo 33 años en la tierra, pero con la llegada del Espíritu Santo, Dios el Padre y Dios el Hijo tabernaculizaron para siempre con el hombre. Ahora Él ha tomado a su iglesia como su morada permanente. ¿Lo cree usted? Ahora Él habita en nuestros corazones. El corazón de los hijos de Dios, de los servidores, de los creyentes, de su iglesia. Bendito es Dios para siempre. Te invito a que oremos. Santo es tu nombre, mi Señor, gracias porque tu palabra se ha ido cumpliendo progresivamente a correr de los tiempos. Y te damos gracias por esta bendición, porque Jesús nos prometió el Consolador Divino, que vendría después de su muerte, después de su resurrección, cuando Él fue alzado a los cielos. Él prometió el Consolador a sus discípulos, y es para la iglesia hoy en día. Gracias, Señor, por la guía de tu Santo Espíritu. Gracias por ese Consolador Divino que nos recuerda tus palabras y ella nos fortalece. Gracias porque tu Santo Espíritu nos anticipa el peligro. Gracias, Señor, porque Santo Espíritu es el que nos ayudará a perseverar hasta el fin y nos perfeccionará en el caminar. Bendito es tu nombre para siempre. Pido bendición para cada uno de los oyentes, para cada uno de mis amigos, amigas que nos escuchan en esta mañana, como así también a todos los hermanos y hermanas, todos los que están trabajando, que están en sus oficinas, en cualquier tipo de trabajo que desempeñen, sean guardados y protegidos en el poderoso nombre de nuestro Salvador. Tenga misericordia, mi Señor, de los enfermos hospitalizados, madres embarazadas, niñas con cáncer. Allí en el Perú hay una niñita de 2 añitos con cáncer, Señor. Usted nos ha dicho la última palabra. Si aquellas personas han alzado su clamor a ti y han pedido auxilio que le ayudemos a orar, acuérdate de ellos. Señor, da paz a esos corazones quebrantados. Da esa tranquilidad, Señor. Tú eres poderoso de sanarle, pero si no te conocen en espíritu y en verdad, que te puedan conocer. Bendito es Dios para siempre. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos. Te lo pido todo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, quedan cordialmente invitados para el resto de los programas en la semana. Hoy día jueves nos corresponde escuchar el programa Tras los Pasos del Gran Maestro con nuestro hermano Andrés Villarroel. El viernes en la mañana estará nuestro hermano Víctor Ose con su programa Tiempo de Dios. Y en la noche del día viernes estará el programa de mi hermana Jessica Contreras llamado Casa de Pan. El sábado, si Dios quiere, me da vida y salud, estaré con ustedes nuevamente con el programa Una Voz en Oración aquí en su canal, Radio Canal Palabra Viva. También a los que les gusta seguirme en iVoox, estoy en iVoox. Ahí tengo un podcast con este mismo programa, Una Voz en Oración, y tengo también audiolibro y otros programas más que he subido desde hace un año atrás ya. Dios les bendiga. No se olviden darle like en YouTube a los que nos escuchan en YouTube, en Facebook, para que esto llegue a más personas. Somos una radio sin fines de lucro y nuestra misión es predicar el Evangelio y nuestra visión es llegar a las almas perdidas, como así también a los cristianos que no se han podido congregar en las iglesias, porque debido a la contingencia que vivimos como país. Dios les bendiga. Nos vamos con una alabanza que el Señor
les bendiga en esta hora. Con ustedes el coro Daima de Sudáfrica, Marchando a Sion. Es una alabanza bastante antigua que yo la canté mucho también cuando jovencita, que es algo así que dice así: a Sion caminamos, nuestra mansión la gloriosa, marchando todos cantamos a Sion, la gloriosa mansión. Así me la sé yo, así que ahora vamos a escucharla en inglés. Dios les bendiga, hasta la próxima. Come with us, love the Lord, and let our joys be known. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. And thus the crown that thrones and wraps around the throne. We march into Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upwards to Zion, the beautiful city of God. The song